Yo. La migración es una realidad que ha definido y moldeado nuestra historia como la humanidad. A lo largo de los siglos, las personas han emprendido viajes en busca de una vida mejor, escapando de la adversidad, en busca de nuevas oportunidades y en busca de un hogar donde puedan encontrar paz y seguridad. En este podcast daremos voz a aquellas que han vivido el proceso migratorio, quienes no compartirán sus experiencias, desafíos y triunfos. Y bueno, pues estamos aquí hoy reunidos somos 3 asociaciones, fundaciones que estamos hoy, que vamos a hacer este podcast que tiene que ver con la migración de diferentes países como es España y Colombia y que involucra también a Venezuela. Entonces estamos con la Fundación Triángulo, que Esther va a presentar un poquito brevemente de qué va. Hola, pues muy buenas tardes y muchas gracias también por invitarnos, De nada. Aníbal, la Asociación Color, y también, buenos días a Caribe Afirmativo, en el otro lado del océano. Bueno, pues Fundación Triángulo es una fundación que se funda en 1996 con motivo de la lucha por los derechos LGTBI. Entonces, pues ahora actualmente también estamos colaborando con Caribe Afirmativo y tenemos, pues proyectitos que se enfocan básicamente en luchar por los derechos de todas las personas. Vale, pues le doy paso a Caribe Afirmativo que presenten su fundación. Muchísimas gracias. Claro que sí, aquí nos encontramos en Barranquilla, Colombia, específicamente, como dijo la compañera del otro lado del Atlántico, y me encuentro con 2 compañeras súper talentosas y que tienen un liderazgo bastante importante. Ambas, al igual que yo, son compañeras provenientes de Venezuela y ellas son las encargadas de presentarse a sí mismas. Por acá, les saludo Frank. Hola, ¿qué Muy tal? bien. Soy Naibel, venezolana, mujer trans. Buenas, mi nombre es María Le González, proveniente de Venezuela, soy una mujer lesbiana. Tengo ya 5 años acá. Muy bien, pues me presento yo ahora. Nosotros somos de la Asociación Color. Aquí a este lado está la presidenta, que nos puede decir de qué va la asociación en general. La Asociación Colombiana de La Rioja Color es una asociación social, cultural, enfocada en ayudar a todas las personas que migran y abrirle las puertas y fuera de eso darles la información correspondiente a los temas de migración, todo lo que es la parte social y apoyarlos para que tengan una mejor integración a su llegada. Muy bien, y por mi parte, pues me encargo de los jóvenes de la asociación y pues aquí tenemos a Andrés, Javid y Juan, que son jóvenes de aquí de la asociación. Y bueno, pues vamos a seguir a continuar con las preguntas que tenemos hoy para empezar a darle fundamento a este podcast. Entonces, la pregunta que yo les quería lanzar a tanto Caribe Afirmativo como a mis jóvenes de aquí era, ¿cuál es el motivo por el cual decidiste salir del país? Le doy paso a Caribe. Bueno, en mi caso, el motivo por el cual pues tomé la decisión de irme de mi país era más que todo personal. Pues soy una mujer trans hoy en día. Yo empecé mi transición acá en Colombia y realmente cosa que en Venezuela no iba a poder hacer por temas religiosos, el tema de la sociedad, familia, ser una mujer trans en Venezuela es difícil. Bueno, como otras partes del mundo. Entonces, aparte de eso que se le sumaba el deterioro económico, el no conseguir trabajo, no poder culminar con mis estudios. Yo estudié 2 carreras universitarias, medicina, artes escénicas, en 2 importantes universidades de Venezuela, y el no poder continuar con mis estudios fue muy frustrante. Entonces me vine a Colombia con ganas de poder proyectarme, progresar, buscar nuevas oportunidades para mi crecimiento personal. Y esas fueron las decisiones que me tomaron el emigrar a Colombia.
Por mi parte, yo tuve que emigrar de una manera inesperada por violencia que estaba sufriendo con mi pareja en ese momento. Traté de denunciar ante las autoridades venezolanas, pero obviamente como éramos dos mujeres, decían que no había como algo sólido para proceder con la denuncia. Solamente ellos lo tomaron como era una violencia entre dos mujeres que se agarraban por el pelo o algo así y ya quedaba hasta ahí. Entonces estaba en riesgo mi hijo en ese momento, tengo un niño de 10 años, y entonces había muchas amenazas, mucho acoso, y tuve que de un momento a otro pedir dinero prestado porque ella me decía que se iba a meter a la casa, que me iba a matar, que todo eso, y entonces tuve que pedir dinero prestado y salir de un momento a otro de Venezuela. Pues. No me preparé. En ningún momento me vine sin ropa, me vine sin papeles, me vine sin nada, simplemente agarré a mi hijo, a mi hermano y me vine. Vale, muy bien, pues por parte de acá de, por ejemplo, Andrés, ¿por qué decidiste llegar a España? Bueno, de mi parte, primero que todo fue eh, porque fue muy esclavizante el trabajo, porque uno trabaja mucho tiempo en Colombia y no se le ve, digamos, el presupuesto, El todas las progreso. ganas, sí, exactamente el proceso que uno tiene. Entonces decidí emigrar acá a España y también por lo que mi madre también está acá. Y entonces, pues uno de mis sueños es obviamente compartir tiempo con mi madre y pues luchar entre los dos para obtener una casa propia. Vale. Y bueno, pues por parte de Javi, por ejemplo. Bueno, mi caso es particular porque yo sí salí por seguridad del país, eh, temiendo a que atentaran con mi vida. Y bueno, decidí España, acá me acogió mi tía y pues acá estoy, a tirar para adelante. Y además de eso, acá se vive mejor y se busca un mejor futuro acá. Vale, digamos que hay más seguridad en ese aspecto. Y Juan, cuéntanos. Pues yo más que todo por el barrio donde vivía, era muy peligroso, había mucha drogadicción y pues yo joven, mi padre temía que yo tuviera malas influencias y pues gracias a Dios mi madre emigró aquí a España hace más de 4 años y gracias a ella yo pude venir acá. Entonces, más que todo por la violencia y por el barrio más que todo. Vale, muy bien. Pues entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo ha sido la llegada? O sea, la llegada al país, ¿tuvo algún proceso? ¿Llegaron y pudieron hacer, por ejemplo, papeles rápidos? Por ejemplo, en el caso de Colombia, que no sabemos porque somos inmigrantes, pero acá en España, pero en Colombia, ¿cómo es el proceso ese de llegar y qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, Colombia tiene, en este caso, tiene como una línea de tiempo y un crecimiento en el asunto de regularización. Cuando hablamos o nos regresamos en el tiempo 6 años, cuando la migración venezolana estaba apenas, digamos, iniciando, Colombia no contaba con mecanismos regulatorios. De hecho, Colombia es un país que acostumbraba a expulsar, por así decirlo, personas, más no a recibir. Entonces, al convertirse en un país receptor, tuvieron que estudiar medidas y en un trabajo en conjunto con la cooperación del norte de América, digamos que pudieron crear como estos mecanismos de regularización y salen unos primeros, digamos, como unas pruebas con un documento que se llama Permiso Especial de Permanencia. Este permiso solamente daba una regularidad de 2 años inicialmente, y esto lo hizo Migración Colombia para poder regularizar a las personas venezolanas que llegaban al territorio. Sin embargo, se dieron cuenta que este documento primero no brindaba protección durante un tiempo prudente, sino que solamente era por 2 años y dejaba, digamos, a las personas un poco en vilo allí. Sabemos que la migración no es solamente de 2 años, sino que es algo que puede tomar incluso hasta más de 20 años.
Entonces se crea otro mecanismo 4, casi 5 años después, que es el que tenemos actualmente y el que está, digamos, inició y tuvo una gran fuerza, que es el permiso por protección temporal. Este permiso le da a las personas venezolanas una regularización en el país por 10 años y esto les permite acceder al sistema de salud, al sistema educativo y al sistema laboral. Entonces le da a las personas la oportunidad de poder, digamos, de alguna u otra manera, integrarse al sistema y no solamente integrar, sino aportar de alguna u otra forma. Y esto obviamente elimina muchas brechas, pero queda mucho trabajo por hacer porque hay muchísimas personas que aún no alcanzan a obtener este documento y que todavía están llegando desde Venezuela porque sabemos que la situación en Venezuela sigue siendo compleja y que no brinda garantías a las personas que residen allá. Es como lo que puedo decir a grandes rasgos sobre lo que es la regularización en Colombia. Y recomendación para todas las personas que nos están escuchando, y es que una vez lleguen a Colombia, si son personas migrantes, busquen una manera de organizarse. Hay otro mecanismo, está el sistema de solicitud de refugio y protección, que puede brindar, digamos, otros servicios allí, muy interesantes como el acceso a la salud, por ejemplo. Vale, pero en cuanto llegas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasa en que tienes ese permiso? El permiso por protección temporal actualmente se cuenta disponible para las personas que ingresan sellando pasaporte. Pueden acceder a él de manera inmediata porque hay un papel que les entregan que es como un certificado que le indica a las autoridades que usted está en un proceso y en un trámite que le va a permitir la regularización. 2 meses, máximo 3 meses después, llega un documento que es como un documento físico, lo que conocemos como una cédula, pero sería el permiso. Este documento va a ser la llave que va a abrir todos esos beneficios que mencioné previamente. Como te dije, el tiempo es de 2 a 3 meses. Sin embargo, desde el día 1 que se hace este trámite, se entrega un certificado que es una hoja. Y esa hoja, digamos, va a abrir o va a ser como, va a funcionar como inicialmente este mecanismo para ir adelantando los trámites necesarios. O sea que más o menos entre que llegas y tienes ese papel, pasan unos 2, 3 meses y ya puedes trabajar, estudiar, no sé, acceder al servicio de salud. Lo puedes hacer desde el día 1. El papel ya te lo va a permitir. Sin embargo, es el documento lo que te va a dar, digamos, todo ese tiempo la ventaja. Pero desde el día 0 que te entregan el papel, puedes iniciar con los trámites de salud, de educación y de trabajo. Pero el documento como tal es el que requieres después. Correcto. Bueno, pues es mucho más rápido que acá. Igual ahora con lo que le contemos, a la gente se les quita las ganas de venir a España. Porque, por ejemplo, acá, más o menos, ¿cómo es cuando llegan las personas? Aquí son 3 meses que tienes residencia, bueno, tienes el visado de turismo, que no significa nada, estás de turismo, puedes disfrutar todos esos 3 meses viajando donde quieras o trabajando, haciendo lo que te puedas. Pero o trabajando ilegal. O trabajando ilegal, claro. Pero a partir de esos 3 meses se acabó. Y empieza tu odisea hasta los 3 años y un día. 3 años. 3 años y un día si consigues el permiso de trabajo. ¿Por qué te insisto en eso? Porque no es fácil conseguir un contrato de trabajo. Y para poderte legalizar por arraigo laboral, que es el de 3 meses y un día, tienes que tener un contrato. Y ese es en el que puede durar 3 años, 4 años, 5 años. Y es, con suerte, lo pueden conseguir a los 3 años y un día, pero con suerte no pueden conseguirlo en mucho tiempo. Tienen una opción que es la opción que yo no aconsejo, Color no aconseja, y es la del refugio, porque Colombia no es un país de acogida. Así como ustedes han sido acogidos, Colombia no es un país de acogida. Colombia es un país que tiene un proceso de paz ahora mismo por el cual nosotros estamos amarrados y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque a nivel mundial Colombia no tiene ningún problema. Colombia tiene un proceso de paz en el que se está trabajando y se supone que se está viviendo una paz, y en Colombia tenemos una pequeña guerra civil interna, pero no está declarada mundialmente por muchas circunstancias que no pueden dar esa noticia,
para que sea oficial, porque perderíamos muchos derechos como Colombia, como son los tratados internacionales y cosas por el estilo. Entonces hay otros intereses que vienen detrás por el cual nadie tiene ese derecho de refugio. Es más, la mayoría de las personas se lo deniegan. Digamos que de 100 personas, el 90 y pico % es denegado. El otro es el que queda en proceso y se lo dejan en unos 2 años, 1 año y medio. Al final se lo terminan denegando porque no tenemos ese derecho de acogida. Pero, por ejemplo, para los venezolanos, sí. Venezuela tiene un tratado especial, y es que una vez llegan, pueden pedir la protección y la tienen fijo por 2 años. A los 2 años se supone que han tenido un permiso de trabajo y con ese mismo contrato que tengan pueden seguir trabajando y llegar al arraigo social laboral. Entonces, Venezuela es distinto. Colombia es otra cosa. Entonces, cada país tiene sus convenios y tristemente el convenio de nosotros llega hasta los 3 años y 1 día nada más. Y el refugio, el que tenga suerte, nada. Y se está presentando el fenómeno que muchos se basan en el refugio y mienten diciendo que sí, que han sido acosados, que sí, que han sido perseguidos, que sí. Entonces, que verdad viene con ese proceso de que ha sido victimizado en Colombia, no le creen por todas las mentiras que se han echado atrás. Porque tristemente, aunque no lo crean, investigan y ahí es donde vienen las denegaciones. Porque si algo hay aquí correcto es que las investigaciones tarde o temprano las hacen y llegan a su fin. Y la mayoría no tienen ningún proceso de persecución. Es un porcentaje muy pequeño. Vale, pues yo quería poner un ejemplo. Por ejemplo, Juan, ¿cuánto llevas en España? 1 año y medio. ¿Y todavía no tienes papeles, no? No, está en proceso. Está en proceso. ¿Y qué te dice que cuánto tiempo tardaría más o menos? El proceso está desde hace 1 año y pues me han puesto largas. Sí. Es decir, que supuestamente en este mes me llegó una resolución. Lo que estamos haciendo con mi madre es, creo que reagrupación familiar. Sí. Y estamos presentando todo y pues le preguntamos al abogado y el abogado dice, no, que en este mes nos dan la resolución y larga. Y así. Bueno, pues. También quiero aclararles algo. Así como hay cosas negativas, también hay una cosa muy favorable, y es que toda persona que entre a España con el pasaporte puede estudiar. O sea, no hay ningún impedimento ahí, pueden estudiar perfectamente y eso se le tendrá en cuenta para acelerar un poco su proceso de residencia. Se les tendrá mucho en cuenta eso. Entonces, también hay otras vías. Lo que pasa es que no es ley de extranjería, son reglas que se van anexando a la ley de extranjería para facilitar un poco a los jóvenes, porque esto va dirigido mucho a la juventud. O sea que hay que venir más que todo con ganas de estudiar. Exactamente. Y se acelera un poquito ese proceso. Bueno, pues seguimos. Y quería preguntar, por ejemplo, cuando decidieron salir del país, ya sea de Venezuela, de Colombia, ¿qué expectativas tenían? Por ejemplo, ¿qué se imaginaron cuando pensaron me voy para Colombia o me voy para España? ¿Y qué se encontraron cuando vienen aquí? ¿Si era lo que esperaban o no? ¿O fue totalmente diferente? Pues la verdad fue totalmente diferente a lo que uno pudo haber imaginado, porque obviamente uno estaba en Venezuela, decía no, si en Colombia se consigue trabajo, el acceso pues a artículos que obviamente en Venezuela en ese momento eran muy escasos, lo que eran artículos personales, comida, todo eso, obviamente acá se conseguía de una manera más fácil, el trabajo que sobreabundaba, o sea, muchas cosas, y obviamente cuando tú te enfrentas a la realidad es una cosa totalmente distinta. Migrante, sin documentación regular, con una orientación sexual diversa, obviamente son barreras que te hace replantearte todo lo que pudiste haber imaginado. No era así, las oportunidades de trabajo eran sumamente escasas para la población migrante, había una explotación laboral bastante ancha y obviamente no es cualquier cosa. Como escuchar lo que te dicen y enfrentarte de una manera directa y de alguna manera estar expuesta cambia la realidad totalmente.
Vale. En mi caso, pues comparto lo que dice mi compañera Mariale, es totalmente diferente. Yo sí tuve expectativas porque pues, cuando tú estás en Venezuela y conoces a personas que estuvieron en Colombia cuando inició la migración, pues comentaban de que sí conseguían trabajo, que era súper accesible, que habían oportunidades y pues uno se creaba expectativas. Yo cuando llegué a Colombia me estrello contra un muro de realidad porque no solamente por mi situación migratoria, porque yo me vine solamente con mi cédula venezolana, porque ni siquiera con el pasaporte pude llegar, porque eso es un cuento para poder sacar un pasaporte en Venezuela. Entonces, a mí incluso me tocó pagar mi cédula para yo poder salir del país, porque yo duré 2 años sin cédula en Venezuela, porque a mí me habían robado. Entonces, imagínense, si es un cuento para sacar una cédula, imagínense un pasaporte. Entonces, cuando yo llego acá, no solamente con mi situación migratoria, solamente me vine con cédula, también este tema de ser de la comunidad trans, conseguir trabajo es imposible. Las únicas ofertas laborales de trabajo era la prostitución, el modelaje de webcam, o en su defecto el estilismo. Pero por lo menos en mi caso yo no tenía conocimiento de estilismo y no los tengo, porque yo antes en Venezuela me dediqué fue a estudiar. O sea, yo tengo estudios universitarios aunque no me gradué. Entonces, las ofertas laborales eran escasas. En mi caso me tocó, llegué a dormir en las calles durante meses, pedir dinero prestado para poder ser comerciante, poder vender cualquier cosita que podía en ese momento para poder sobrevivir y subsistir. Entonces también está el tema de poder construir una vivienda digna donde poder dormir. En ese momento existían o todavía existen los arriendos que son para pagar diarios. Entonces imagínense tener que luchar todo el santo día solamente por la comida y más por el dinero de tu arriendo diario, porque se pagaba diario, si no dormías en la calle. Entonces era sumamente difícil. Ya yo tengo ya 6 años y medio aquí en Colombia y los primeros años fueron súper fuertes. Claro, también está la otra parte. Hay que reconocerle a Colombia el apoyo y la ayuda que nos han dado con el tema de la regularización, porque si bien lo dijo la compañera, en España y en otros países el tema de regularizar a los venezolanos toma de 1 o 2 años y hasta más. Aquí en Colombia solamente en 3 meses, desde el día cero ya podemos tener el proceso súper bien y podemos hacer nuestro papeleo. Pero ¿qué sucede cuando yo me vengo? El proceso del permiso, que el primer permiso que habían sacado para ese momento era el PEP, ya habían cerrado el ciclo de inscripción, entonces yo me perdí esa regularización, entonces me tocó esperar hasta 3 años después para poder lograr tener mi regularización con el permiso por protección temporal, que es el que tengo actualmente. Ya gracias a Dios, ya yo accedo a salud, estoy inscrita, tengo cuenta bancaria, puedo buscar trabajo, pero está la otra parte de que teóricamente es súper bueno, pero cuando vamos a la práctica es terrible. ¿En qué sentido? En buscar un trabajo, porque si bien Migración Colombia ya tiene activo de que nos tienen que dar el espacio a nivel laboral con el permiso por protección temporal, eso no sucede cuando tú vas a buscar trabajo, y más si tú eres y perteneces a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, yo siendo trans se me ha hecho imposible y ha sido terrible el poder conseguir un trabajo digno para yo poder ejercer en el área laboral. Entonces, actualmente me toca sí o sí el modelaje webcam. Prefiero 1000 veces eso antes que estar en las calles y ejercer la prostitución, porque una cosa es ser modelo webcam y otra muy distinta es salir a las calles con todo el riesgo que uno vive, porque es que no hay garantías, no hay eso de que te puedan proteger a ti. Entonces, todos los años tenemos que luchar y aprovechando este mes de junio para salir a las calles a abogar por nuestros derechos, nuestras leyes y alzar la voz por esas personas de que ya hoy en día no están, porque fueron asesinadas por temas discriminatorios, por temas de orientación sexual y todo eso. Entonces, es complicado y es fuerte. Vale, pues muy bien. Entonces, por este lado, ¿alguien tiene alguna experiencia de expectativas que se haya hecho y que luego aquí hayan chocado con la realidad y se han dado cuenta de que no era así? ¿Alguno tiene algún...? Yo.
Cuéntanos. Pues yo cuando estaba en Colombia, pues mi madre nunca me contó sobre el tema regulatorio aquí en España y pues a mí como me encanta y me apasiona el fútbol, pues me hice la expectativa de que aquí podría llegar a un equipo, una academia, jugar fútbol, competir, que es lo que a mí más me gusta, salir adelante en todo en el estudio. Y pues cuando llegué aquí, pues alegría y todo. En el tema del estudio bien, porque pues como dijo Domi, se puede estudiar con pasaporte, por un lado bien, pero ya en el tema del fútbol, que es lo que más me apasiona, me di cuenta de que tenía que tener unos documentos en el cual me daban, o sea, me permitían competir, y entonces pues fue un golpe duro y un bajón muy emocional para mí porque es lo que más me gusta y pues nada, hasta ahora no he entrenado en algunos clubes porque me han dejado, he tenido la oportunidad y pues nada, hasta, ese fue el choque que tuve acá. Vamos, que sin papeles, pues no puedes jugar a ningún equipo, un Sí, partido sea, oficial. Sí, exacto, exacto. No te puedes federar, ¿no? Exactamente. Para lo... Puedes entrenar, puedes hacer un partido así amistoso, digamos, Sí, exacto. pero un partido oficial pues no puede porque no tiene papeles. Y así te tocará hasta 2 años más o menos. Bueno, Sí, depende de lo que se tarde, claro. porque llevas 1 año apenas. Y bueno, pues ahora íbamos a hacer una pregunta, iba a hacer la pregunta de la regularización, pero ya lo tocamos antes, que salió solito. Y pues pasamos a si alguno ha sentido racismo o xenofobia en algún momento en el país de destino. Por ejemplo, de este lado, alguno de los que estaban aquí han sentido un racismo de alguno en algún momento, quitando la parte de los papeles, que no tiene que ver, pero bueno. Bueno, pues yo... Tú has recibido todo ya. Sí, sí, por ejemplo, cuando le ayudó a mi madre limpiando portales, una vez que una señora así, yo la veía súper amable y yo abrirle la puerta, yo normal, y entonces la señora entra y pues yo me quedo fuera un momento y me escuchó hablar, creo que me escuchó hablar porque me quedó viendo así rayadito y pues yo dije, espérame un momento, no me cierra la puerta que ya voy a entrar, y entonces la señora, pum, me tiró la puerta en la cara. Bueno, eso en ese momento. Luego, hace poco, yo estaba con mis amigos en una parada de autobús, hablando normal, y entonces llega otra señora ya mayor, y nosotros hablando normal, y entonces ella al principio parecía súper amable, nos llega y nos dice, chicos, ¿esta parada cuál es? Nosotros, claro, sí es esta. Y un amigo mío le preguntó que si ella sabía de tal parte, entonces ella nos preguntó, ¿ustedes son inmigrantes? ¿Cuándo se van de nuestro país? Ustedes fueron los que vinieron a pervertir a nuestros hijos y todo eso. Consigan sus cosas y lárguese de aquí, así. Y nosotros como que, ¿y esta señora qué le pasó? O sea, se transformó de repente. Sí, de la nada, y nosotros nos quedamos sorprendidos. Yo, no le paremos atención. Y era cada rato ella hablándonos. Cualquier cosa que hacíamos nos decía, no, que ustedes aquí tal cosa y nosotros nada. Y le daba pena de los nietos, que porque estamos nosotros aquí. Y así. Y seguro que los nietos tienen un montón de amigos inmigrantes. Sí, incluso dijo que en Colombia fumaban mucho, que tal cosa, y nosotros le dijimos, si aquí yo he visto niños de 13 años fumando cigarrillos, en Colombia no se ve, y si se ve es muy raro. Sí, porque está mal visto fumar, entonces el que fuma lo hace escondido, entonces no lo ves. Vale, ¿alguno más? ¿Racismo bueno, por aquí? Yo voy a hablar en nombre de la asociación. Racismo, cantidad, mucho. Claro, como viene mucha gente, hay casos. Han habido casos que han hecho llorar, o sea, de ver, por ejemplo, un chico muy sano, la policía lo paró y le dijo que le diera los papeles. Y él le dijo, ¿pero por qué? Dice, porque sí, porque me da la gana. Y él le dio los papeles y le dieron la carta de expulsión, o sea, es normal. Y aquí tenemos a Javi lo han parado cuatro veces o 3, porque sus rasgos son árabes, entonces lo paran porque creen que es marroquí y se lo dijeron, es que pensamos que eras marroquí, así directamente. Directamente se me acercó el policía y me dijo, eres marroquí. Sin yo hablar, sin nada, y apenas me escuchó la voz, como que ya el acento, y le mostré los documentos y ya listo, no pasa nada, ¿viste?
ni me revisó, ni me preguntó más nada, solamente porque parecía marroquí. Aunque la asociación es de colombianos, somos diversos. Nosotros aquí no solamente tenemos colombianos, tenemos alrededor de 40 o 50 nacionalidades distintas con las que estamos trabajando. Entonces, hay una señora que es muy de la asociación, que es marroquí, y llegó un día llorando sin el pañuelo, y para los marroquíes el pañuelo es sagrado, y más una señora de unos 60 y pico años, 70, la señora se quería morir porque venía, es como si le hubiesen quitado la ropa, venía con el pañuelo en la mano llorando, ¿pero qué te pasó? Dice, un hombre me ha quitado el pañuelo y me ha dicho, puta, marroquí de mierda, vete a tu puto país. O sea, y la señora roja porque el hombre hasta la agredió. Eso sucedió aquí en Gonzalo de Berceo. Pues nosotros entregamos comida, entregamos frutas, verduras a la gente. Pues para mí la tortura más grande son los días de verdura y de frutas, porque como somos diversos, viene gente de Colombia, de Cuba, de Nicaragua, de El Salvador y de Marruecos, de Pakistán, a coger frutas también, porque les damos a los socios. Y el comentario preferido es, putas emigrantes de mierda, váyanse a su puto país. O sea, y entonces eso a mí me tensiona porque no quiero contestar mal. Entonces, es una tensión, por favor, hagan una línea, no estorben al peatón. O sea, es estresante tener que ayudar a unas personas por no molestar a otras. O sea, molestamos a unos por no molestar a otros. Entonces, sí hay racismo y se está trabajando en eso. De mi parte, en Semana Santa me pasó un caso de que, bueno, yo estaba viendo la procesión y entonces una señora ya de edad, sin decirme nada, llegó y me empujó pues para seguir el camino. Entonces yo le dije, señora, si usted va a pasar, pues pida permiso. Entonces cuando ya me escuchó el acento, entonces me dijo, usted es inmigrante, ¿qué hace aquí? Váyase ya donde venía. Entonces pues yo me quedé callado. Por ejemplo, una señora de edad, pues creo que sabe respetar a todo el mundo. En mi caso, bueno, en mi caso, yo puedo decir que no sé si ha sido suerte, pero no he vivido directamente el racismo que haya sido conmigo, pero sí conozco gente que le ha pasado. O sea, y yo digo que actualmente no es que no haya racismo, pero hay microracismo. Entonces, no hay un racismo como había antes, pero hay pequeños microracismos pues, que no hacen la diferencia y pues hacen que digamos o pensemos que la gente es racista, pero no, hay mucha, así como hay gente buena y gente mala en todos los lados, en todos los sitios. Y bueno, pues por hacer la última pregunta, ¿qué recomendaciones? Bueno, no me han contestado, no me han contestado de parte de allá en Colombia. Ya se me va a olvidar. Casi se nos queda la palabra en la punta de la lengua, ¿no? Pues mira, ¿qué te puedo decir? En Colombia el racismo es también marcado y es irónico, obviamente, porque pues Colombia representa muchísimo lo que es la afrocolombianidad y digamos que tener racismo en medio de ese contexto lo hace muy problemático porque pues es una población que se termina dividiendo de alguna u otra manera. Y es efectivamente lo que sucede. Mira, las personas venezolanas que llegan al país y que son son de color, por decirlo de alguna manera, son afro, se les niega la identidad como persona venezolana y se les reconoce como una persona negra colombiana prácticamente. Es decir, la despojan de su nacionalidad para dejarla con su etnia. Entonces, eso de alguna u otra manera obedece como a ese racismo que simplemente se basa, despeja a la persona de total humanidad para simplemente disminuirla a lo que es el color de piel. Se suma con la xenofobia. Aquí en Colombia yo de hecho he sido víctima de xenofobia en múltiples ocasiones, pero ha sido en 3 o 4 ocasiones donde la xenofobia se ha tornado un poco delicada y bastante peligrosa, y es precisamente con lo que es la fuerza pública, lo que es la Policía Nacional de Colombia.
y todo el tiempo, digamos que en común los casos ocurren cuando se dan cuenta. Yo tengo una ventaja, por así decirlo, y es que yo no manejo un acento, sino que yo tengo un acento neutro. Y el acento neutro hace que de alguna u otra manera pueda ocultar mi origen, pero una vez muestro mi documento, la xenofobia se hace presente. Entonces, que un uniformado cuyo trabajo es protegerme a mí y a las personas, es la que ejerce violencia. Entonces me dicen, váyase a su país a defender su patria, ¿usted qué hace aquí? Te tiran el documento al suelo, es decir, no te lo entregan, sino que te lo tiran al suelo para que lo recojas como un acto de humillación, y eso hace que, por supuesto, las personas tengan miedo incluso de la institucionalidad. Entonces, ¿cómo una persona venezolana va a buscar ayuda en un policía si es ese el que ejerce la violencia? Yo no sé si mi compañera quiere añadir algo o alguna de ellas. Pues sí, en mi caso también me sucedió igual, pero no tanto como, bueno, con la policía era más que todo pues el tema de la homofobia, todo este lenguaje homofóbico que tiene la sociedad sobre nosotros las mujeres trans. Chistes de mal gusto, ataques con palabras ofensivas, obviamente. Pero más que eso también me tocó vivir que la sociedad colombiana haya sido homofóbica también y xenofóbica por el simple hecho de yo ser venezolana. Entonces, comentarios como que, o sea, regrésate a tu país, aquí no haces nada, o en mi caso, que yo soy un modelo webcam, tienen el estigma de que todas nosotras las mujeres, sean trans o sean mujeres y género venezolanas, somos prostitutas y que vinimos a Colombia a quitarle a los maridos a las colombianas. Entonces son situaciones fuertes porque se vivieron al inicio de lo que fue la migración venezolana. Entonces ya hoy en día, en este pasar de años, ya no es tanta la xenofobia por yo ser venezolana, sino es más la homofobia, o sea, mi manera de vestir, de expresarme, mi orientación sexual, el defender de que yo como persona, como individuo, yo me siento una mujer y yo no tengo por qué discutirle a nadie como yo me siento porque yo me siento feliz. Entonces, el hecho de que las personas no respeten eso, oye, es ofensivo porque es que aquí todos en algún punto de nuestra vida vamos a migrar. Así como Colombia ha migrado a Venezuela en sus tiempos y Venezuela los acogió y todavía siguen viviendo colombianos en Venezuela a pesar de la situación. Entonces, sí se vive todavía hoy en día la xenofobia, la homofobia y todos estos temas que aún nos aquejan. No, aparte, por lo menos en el tema de xenofobia es algo muy marcado porque el hecho de ser mujer, el hecho de ser migrantes, así como lo decía mi compañera, simplemente te sexualizan. Cuando tú vas a pedir algún trabajo, tú llegas con tu hoja de vida y cuando eres venezolana te la rompen en la cara y dicen no te voy a contratar. Y entonces, ¿qué hace uno? Simplemente consigues algunas personas que te puedan ayudar a conseguir trabajo y cuando saben que eres venezolana, porque obviamente a mí se me nota demasiado porque mi acento no ha cambiado para nada. Yo tengo 5 años aquí y sigo hablando como hablaba en Venezuela. Y entonces te dicen, bueno, sí, yo te ayudo, pero ¿qué recibo yo? Te tienes que acostar conmigo. Y entonces, ¿qué hace uno ahí? Uno aquí tiene que pagar absolutamente todo. Uno paga servicios, uno paga arriendo, uno paga todo lo que tiene que pagar. Y cuando te ponen brechas tan marcadas simplemente por el hecho de ser migrante y por el hecho de ser mujer, vas a conseguir trabajo, te sexualizan, ¿qué haces? Te encuentras entre la espada y la pared porque obviamente hay un Estado que no protege derechos, hay personas que hacen omisión a todo lo que está pasando y simplemente te entregan un permiso por protección temporal que te dicen, con esto vas a conseguir trabajo, pero simplemente tú vas al ente donde vas a conseguir trabajo y dices, esto no te lo acepto. Y entonces hay una xenofobia muy marcada acá en Colombia todavía. Bueno, eso me hace ver que racismo hay en todas partes, en cualquier país del mundo. Y la pregunta que venía a continuación era, ¿qué recomendación le dan a las personas que piensan o quieren viajar, por ejemplo? En el caso de ustedes, los venezolanos que quieran ir a Colombia, ¿les recomiendan, no les recomiendan? ¿O qué recomendaciones le dan a la hora de hacer ese paso? Bueno, mi recomendación, primero, esa cosa que me hubiese gustado hace 6 años, recibir algún consejo realmente, porque a veces uno se sale de un país
por lo que te comentan otras personas que están fuera y todo te lo pintan de colores, de arcoíris, y es maravilloso y realmente no es así, señor. O sea, mi recomendación es a todas las personas que quieran migrar es que antes de investiguen, o sea, investiguen cómo va a ser la situación migratoria, o sea, cómo vas a salir tú, si vas a salir solamente con tu documento, cédula nacional, o si vas a esperar a obtener un pasaporte, porque eso es importante. Uno no puede salir así como así, pero a veces toca, uno se ve forzada o forzada a salir del país, porque por lo menos en Venezuela el proceso para sacar un pasaporte es imposible, al menos que tengas dinero para pagar y obtener el pasaporte. Entonces, la recomendación es buscar la manera de regularizarte en ese país. A medida que llegues, eso es lo primero y lo principal que debes de hacer como individuo, regularizarte en ese país. Buscar ayuda, organizaciones, por lo menos acá en Caribe Afirmativo es una organización muy importante que nos ha ayudado a muchos venezolanos con el tema migratorio, con la parte legal, a tener conocimiento y tener información, porque no es lo mismo uno también buscar y preguntar, porque no todo el mundo tiene la disponibilidad y ese solidarismo de decirte, oye, mira, tienes que hacer esto, este es el primer paso, este es el segundo paso. No lo hacen. Entonces, es eso, buscar instituciones en las cuales tú te puedas apoyar para que te puedan dar una buena información y te puedan ser guía para tú poder hacer un proceso de regularización en el dicho país en donde estés. Y la otra, pues, nada, tener mucha fuerza y ser valiente, porque realmente esto es de ser valiente y tener paciencia y ser fuerte, porque la migración siempre va a ser difícil, va a ser dura y siempre te vas a conseguir con una realidad que no muchos conocen, porque eso hay que vivirlo para poder sentirlo y poder saberlo. Así es, no es fácil. Y si no la vives, no sabes lo que conlleva eso. De este lado, ¿alguien tiene alguna recomendación para esas personas que dicen, me voy para España y no saben lo que se encuentran o lo que se van a encontrar? ¿Qué les recomendarían antes de salir de España, de Colombia para España? Bueno, yo creo que ya se lo digo casi a todo el mundo. Lo primero, traer el dinero suficiente para subsistir mínimo 6 meses, para que no tengan dependencia de nadie. Puedan tener el dinero suficiente para buscarse su habitación o su piso o lo que sea y puedan vivir dignamente hasta que sea posible su regularización. En la medida que estén en el país se darán cuenta cuáles son las formas que pueden utilizar. Y como lo dije antes, la más rápida es la de estudiar. Luego son los 3 años. Entonces tenemos que venir con la mente abierta a que son 3 años en los que van a haber momentos muy buenos, pero momentos el doble de malos de los buenos. Y en esos momentos buenos, aprender, pero más tenemos que aprender de los malos. Esos son los que nos van a hacer a nosotros valorar la vida y las cosas que conlleva emigrar. Luego nos reiremos. Yo todo el mundo se lo digo, es paciencia, que luego vienen los frutos y son los buenos sabores. Dinero, no hay otra forma, es el dinero lo único. Tristemente, emigramos porque queremos vivir mejor, pero esa transición de emigrar a ser ya una persona residente conlleva tristeza y dolor, y lo mejor es tener paciencia, que todo pasa, todo en la vida pasa y llega a su cauce. Entonces, ese es mi consejo. Yo particularmente puedo decir que nunca he tenido, haciendo un poquito de resumen, nunca he tenido ningún trato xenofóbico, jamás. Me he sentido integrada al 100%. Como todos, venimos con la ilusión de que yo soy peluquera, yo venía con la ilusión de que podía trabajar como peluquera, pero no fue así. Me tocó lo mismo que le toca a todo el mundo, trabajar en el servicio doméstico, limpiando, atendiendo niños, atendiendo ancianos, y no me arrepiento. Para mí la enseñanza más grande que yo he tenido ha sido esa, porque me ha enseñado a tener calidad humana, ¿ya? Entonces yo el único consejo que les doy es saber la realidad. No hay trabajo fácil y tampoco hay trabajo ahora mismo. Actualmente en España estamos pasando por un momento de bajón y no es el mejor país de acogida ahora mismo para emigrar,
¿Por qué? Porque las cosas no están fáciles aquí. Y si no les decimos esto, yo me siento mal, porque es la realidad lo que se está viviendo. No hay trabajo, no hay vivienda y se necesita dinero. O sea, es la verdad. Otro consejo que daría yo, por ejemplo, que se está notando ahora mucho, es que las personas vienen con la familia entera. Y pues si ya tomaste la decisión de venir, pues por lo menos que venga un cabeza de familia primero y que haga un poco de vida acá, que consiga un trabajo, que consiga una casa donde vivir y luego se traiga a su familia. Pero actualmente están llegando familias enteras, mamá, papá, hijo o hija, los dos hijos, dos hijas, y el perro porque no pueden, si no también se lo trajerían. Y muchos claro, han venido con el perro. Y claro, no es lo mismo que pase trabajo y dificultades una persona y ya mayor a que pase trabajo el papá, la mamá, los hijos y hasta la abuela a veces que viene también. Entonces, la recomendación mía sería esa, que primero, si ya no queda de otra que salir, pues que salga primero una persona y vaya haciendo un poquito de campo para los demás. Pero no una familia entera porque van a pasar trabajo el doble. Si son 5 personas, el quíntuple de personas van a pasar trabajo. Esa sería mi recomendación. Y nada, pues esta es la última pregunta. No sé si alguien más quiere apuntar algo, decir algo, hacer algún apunte. Creo que hemos tocado todos los temas que habíamos hablado. Sí, es correcto. Ya hemos abordado, digamos, todas las preguntas. Yo creo que podríamos despedirnos entonces desde acá, desde Colombia, enviando como un mensajito ahí. Recomendación a todas las personas que nos escuchan, agarren el consejo que le estamos dando. Entonces, aquí en Colombia, Caribe Afirmativo a la orden y a su disposición para cualquier asesoría, cualquier acompañamiento y recomendaciones también. Entonces, hasta luego. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, no es fácil, señores, ser migrante, hay que luchar, pero antes que todo hay que informarse muy bien para poder obtener una buena regularización y no andar sin documentación, porque ya eso ya no se puede. Ya estamos en un 2023 en donde ya hay que informarles a todos de que sí o sí o sales con tu pasaporte o buscas otras vías, pero no estar indocumentado, porque eso es peor que buscar una regularización. Por lo menos buscando la regularización tienes esperanza de poder acceder a muchos espacios en dicho país en el que te encuentres y más oportunidades, pero sin eso, pues simplemente eres nadie. Entonces la recomendación es siempre informarse. No, y por lo menos de recomendación de mi parte, serían que lo hagan de la manera más consciente posible. Sabemos que en todas partes no pueden tener papeles para viajar, puede ser que se complique un poco porque obviamente todas las realidades no son iguales, pero tener conciencia de que es un camino difícil, igualmente hay que transitarlo. Entonces nos despedimos por acá. Muchas gracias por el espacio para contar nuestra historia y así servir de ejemplo para personas que están pensando en migrar. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por aceptar este podcast donde hablamos estos temas que son muy interesantes ahora mismo. Así que muchas gracias por conectarse con nosotros.